Hola, ¿qué tal? Esperando que se encuentren muy bien. Los saludo desde el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, desde el doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y del Deporte, en la asignatura Prevención de Lesiones por Déficit Musculoesquelético, desarrollo de un modelo sistemático de intervención. El tema de hoy es la fibrilación ventricular en el contexto de miocardiopatía hipertrófica y comotio cordis. La actividad de aprendizaje de hoy es el podcast, el YouTube y el ISU como instrumentos digitales de difusión del contenido científico, con el catedrático Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa y un servidor, el doctorante Miguel Sánchez García, hoy 16 de noviembre del 2025. Como les decía, vamos a analizar el paper de Navegando la fibrilación ventricular en el contexto de la miocardiopatía hipertrófica y comotio cordis, con los autores Alena González, Emanuel Ukenene, Celine Unal y Joseph Yayaraj, a través de la afiliación de Medicina Interna y Cardiología en hospitales y universidades de Nueva York. En un breve resumen, vemos que la fibrilación ventricular, FV, es una arritmia cardíaca potencialmente mortal, caracterizada por contracciones asincrónicas y desorganizadas del miocardio ventricular, lo que conduce a colapso circulatorio y, si no se trata, a la muerte. Se presenta el caso de un hombre de 30 años que sufrió fibrilación ventricular tras el impacto de un balón de fútbol, revelando una miocardiopatía hipertrófica, MCH, concurrente y comotio cordis, CC. Aunque ambas condiciones tienen mecanismos distintos que provocan FV, las estrategias de manejo incluyen ajustes en el estilo de vida, farmacoterapia y posibles procedimientos de reducción septal. Las medidas preventivas como protocolos de seguridad, colocación de desfibrilador automático implantable, DAI, y educación en reanimación cardiopulmonar, RCP, son fundamentales. En general, el manejo de la FV en el contexto complejo del MCH y el CC subrayan la necesidad de estrategias multidisciplinarias personalizadas para optimizar los resultados del paciente. Como una introducción, la fibrilación ventricular, FV, es la arritmia más común observada en casos de colapso circulatorio, representando aproximadamente el 30% de estos incidentes. Los mecanismos electrofisiológicos subyacentes incluyen automaticidad ectópica, reentrada y actividad desencadenada, los cuales pueden agravarse por hipertrofia miocárdica, insuficiencia cardíaca y predisposiciones genéticas. Entre los atletas jóvenes, la miocardia hipertrófica es la causa más común de muerte súbita cardíaca, mientras que el comotio cordis es la segunda causa más frecuente. ¿Cómo se da la evolución clínica? Bueno, a su llegada el paciente presentó movimientos espasmódicos en las extremidades, lo que generó preocupación por convulsión de inicio reciente. Se administraron levetiracetam, propofol y midazolam para sedación. El examen físico reveló un soplo sistólico grado 3 de 6 en el borde external inferior izquierdo. Los estudios de laboratorio mostraron creatina sérica 1.73 miligramos por decilitro, el pH en 7.31, el CO2 en 52 milímetros de mercurio, el lactato en 1.5 minimols por litro y la troponina en 0.036. El electrocardiograma mostró ritmo sinusal con bloqueo oroventricular de primer grado, elevación de segmento en B1, B2 y un QTc de 48. La radiografía del tórax no reveló patologías intrapulmonares. En la figura 1, el electrocardiograma mostró ritmo sinusal con bloqueo AV de primer grado, elevación del ST en B1 y B2, QTc de 48 ms. Se consultó al servicio de neurología para pronóstico neurológico y manejo de posible trastorno convulsivo. Se recomendó continuar con el levetiracetam y la tomografía computarizada de cráneo. No mostró signos agudos de lesión cerebral anóxica. Se consultó a cardiología ante la alta sospecha de miocardiopatía hipertrófica, recomendando pruebas genéticas, cardiofamiliares, endocardiograma transtorácico e iniciar amiodarona para prevenir arritmias.
El paciente fue retirado progresivamente de la sedación y extubado con éxito sin hallazgos relevantes en el examen físico ni déficit neurológicos. El ETT reveló hipertrofia severa del ventrículo izquierdo, fracción de eyección del 60%, disfunción diastólica con aumento de la presión media de la aurícula izquierda, movimientos anterior sistólico con obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, con un gradiente pico de 111 miligramos de mercurio. Vista paraesternal del eje largo que muestra el septo y una medición de ventrículo izquierdo de 1.5 centímetros, consistente con hipertrofia ventricular izquierda. Vista apical del eje largo que muestra una fracción de eyección del 60%, disfunción diastólica con aumento de la presión media de la aurícula izquierda y movimiento anterior sistólico con obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, con un gradiente pico de 111 milímetros de mercurio. ¿Qué abreviaciones vamos a manejar? LA como aurícula izquierda, LV como ventrículo izquierdo, LVOTO como obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Qué manejo clínico se dio? Se inició con amiodarona de forma aguda para suprimir las arritmias cardíacas, dada la conocida asociación del MSH con taquicardias y ventriculares malignas, especialmente después de un paro cardíaco tras la extubación. Se monitoreó cuidadosamente la recuperación neurológica mediante evaluaciones seriadas de la escala de coma de Glasgow y pruebas cognitivas que mostraban memoria, atención y función motora intactas. El paciente fue cambiando a metoprolol para control de la frecuencia cardíaca y para mitigar las desencadenantes adrenérgicos de arritmias. Dado el hallazgo de LVOTO en la ecocardiografía de esfuerzo, se añadió posteriormente disopiramida para sus efectos inotrópicos negativos. Fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos cardiológicos para la implantación planificada de un desfibrilador automático implantable, procedimiento que se realizó sin complicaciones. Fue dado de alta con indicaciones para seguimiento ambulatorio en cardiología y genética. Discusión. La fisiopatología y arritmogénesis de la MSH, la miocardiopatía hipertrófica es un trastorno cardíaco común y una causa significativa de muerte súbita cardíaca que afecta tanto a hombres como a mujeres de todas las razas y niveles de condición física, incluidos atletas bien entrenados. La MSH puede originarse por mutaciones genéticas en genes que codifican las proteínas del sarcómero, lo que lleva a anomalías estructurales en miofibrillas y miocitos. Suele heredarse de forma autosómica y dominante. Otras causas incluyen la estimulación simpática aumentada y enfermedad coronaria. Desde el punto de vista fisiopatológico, la MSH puede clasificarse como obstructiva o no obstructiva o con obstrucción dinámica. La fisiopatología del MSH y su relación con las arritmias. Desde el punto de vista fisiopatológico, la miocardiopatía hipertrófica puede clasificarse en obstructiva o no obstructiva, con obstrucción dinámica del tracto de salida causada por el movimiento anterior sistólico del velo anterior de la válvula mitral. Esta obstrucción depende de la contractilidad y de las condiciones de carga y puede provocar arritmias ventriculares y muerte súbita debido al aumento de la isquemia miocardia. Investigadores estudiaron las anomalías de conducción intraventricular mediante estudios electrofisiológicos invasivos para comprender su papel en las arritmias ventriculares asociadas al MSH. Se registró telemetría durante la estimulación del ventrículo derecho, revelando una mayor dispersión e homogeneidad en la conducción intraventricular en pacientes con riesgo de muerte súbita. Estos hallazgos sugieren que las anomalías de conducción pueden contribuir a la arritmogénesis en la MSH. Un ejemplo de anomalía de conducción que puede provocar arritmia ventricular es la despolarización tardía posterior. Por lo tanto, la despolarización tardía posterior puede desencadenar taquicardias, taquirritmias ventriculares y muerte súbita cardíaca. La estrategia en el manejo del MSH consiste en una combinación de modificaciones en el estilo de vida, medicamentos y ocasionalmente procedimientos invasivos. Estas modalidades de tratamiento tienen como objetivo aliviar los síntomas, frenar la progresión de la enfermedad y mejorar los resultados a largo plazo.
Las modificaciones en el estilo de vida desempeñan un papel fundamental en el manejo integral. Se debe evitar la actividad física extenuante debido al mayor riesgo de arritmias y paro cardíaco súbito. El monitoreo frecuente de los síntomas y la actividad cardíaca permite identificar tempranamente el avance de enfermedad y optimizar los enfoques terapéuticos. El asesoramiento genético y el tamizaje de familiares permiten identificar a individuos con riesgo de heredar la MSH, facilitando la estratificación temprana del riesgo y la intervención. Los beta bloqueadores representan una piedra angular en el manejo farmacológico de la MSH. Su efecto terapéutico se basa en reducir la contractilidad miocárdica y la conotropía. Esta doble acción ayuda a aliviar síntomas como el dolor torácico, disnea y palpitaciones. El verapamilo y el diltiazem, bloqueadores de los canales de calcio, ofrecen otra vía farmacoterapéutica. Estos medicamentos inducen vasodilatación y reducen la contractilidad miocárdica. Como resultado, mitigan la LVOTO y mejoran la relajación cardíaca, lo que se traduce en alivio de síntomas y mayor tolerancia al ejercicio. Por otro lado, el antiarrítmico de clase 1, disopiramida, puede utilizarse en el tratamiento sintomático y la alteración hemodinámica en pacientes con MSH. Esta terapia representa una estrategia complementaria para el manejo de pacientes sintomáticos. Las terapias de reducción septal, como la ablación septal con alcohol y la miotomía septal, están recomendadas en pacientes con síntomas graves, ofreciendo una opción de tratamiento más definitiva. El Mavacamten es un fármaco prometedor para el tratamiento de la MSH. El estudio Explorer-HCM investigó su seguridad y eficacia en 251 pacientes con MSH obstructiva sintomática. Mavacamten, un inhibidor de la miosina cardíaca aprobado por la FDA en 2022, ha demostrado eficacia en la reducción de la LVOTO en la MSH. Sin embargo, requiere monitoreo por posible disfunción sistólica y presenta limitaciones en la cobertura por seguros. Se requieren más estudios para confirmar su seguridad y eficacia. La implantación del DAI y fisiopatología del comotio cordis. Aquí nos habla finalmente que se recomienda la colocación de un desfibrilador automático implantable en pacientes predispuestos a arritmias ventriculares. Este dispositivo monitorea continuamente el ritmo cardíaco y emite señales eléctricas para interrumpir arritmias fatales, evitando así el paro cardíaco súbito. La fisiopatología y la ritmogénesis de la comotio cordis. Por otro lado, la CC es un síndrome mecanoeléctrico fatal, reportado como la segunda causa más común de la muerte súbita cardíaca en atletas jóvenes, sin enfermedad estructural del corazón, siendo la MSH la primera. En Estados Unidos se han reportado más de 190 casos, de los cuales el 47% ocurrieron durante actividades deportivas, lo que la convierte en la segunda causa más frecuente de muerte súbita en atletas. La desfibrilización es efectiva solo en el 15% de los casos. La tasa de supervivencia sigue siendo relativamente baja, ya que muchos casos no son presenciados o presentan desfibrilación tardía. El desencadenamiento inmediato de la FB en el CC probablemente sea un fenómeno focal inducido por un impacto directo, similar a una contracción ventricular prematura. Alternativamente, podría tratarse de una posdespolarización inducida por cambios del flujo de corriente similar al fenómeno R sobre T, observando la isquemia aguda o en algún síndrome de QT largo. Internamente, la FB puede estar más organizada con la presencia de un rotor madre estacionario o errante o múltiples ondas errantes aleatorias. También se plantea que la hipótesis de la FB en el CC puede resultar de anomalías adquiridas en la repolarización causadas por el impacto, lo que lleva a una mayor heterogeneidad en la repolarización y hace que el sustrato miocárdico sea propenso a arritmias por reentrada. Los canales iónicos involucrados en la repolarización alterada, especialmente aquellos afectados por cambios de estiramiento o presión, son posibles candidatos en mecanismos de FB en el CC. ¿Qué estrategias de manejo se tienen para el comotio cordis? La supervivencia en casos del CC dependen en gran medida de la desfibrilación rápida y en una RCP efectiva. Iniciativas como la educación en técnicas del RCP para entrenadores, personal deportivo, docentes, padres y estudiantes son fundamentales para dotarlos de habilidades necesarias para responder eficazmente en situaciones de emergencia.
La adaptación de las actividades deportivas y la adopción de técnica en juegos seguras son medidas preventivas cruciales para mitigar el riesgo de traumatismo torácico. Además, el uso de pelotas de béisbol o T-ball de seguridad, especialmente en niños pequeños, representa una medida preventiva adicional. Estas pelotas más suaves y flexibles que las estándar reducen la probabilidad de causar traumatismo torácico significativo, contribuyendo así a la prevención de lesiones durante las actividades de las prácticas. En sobrevivientes de CC con etiología cardíaca idiopática, el uso rutinario de DAI como medida primaria no necesariamente indica la presencia de un sustrato arritmogénico y subyacente. Por lo tanto, la implantación del DAI en estos casos puede no ofrecer un beneficio significativo y en cambio exponer al paciente a riesgos innecesarios asociados con el dispositivo y su manejo. La decisión de implantar un DAI en estos casos debe tomarse cuidadosamente equilibrado, con beneficios potenciales frente a riesgos considerados de perfil clínico y las preferencias del paciente. Conclusiones. El manejo de la fibrilación ventricular en el contexto del MCH y el CC requieren un enfoque multidisciplinario, y si bien el tratamiento agudo prioriza la desfibrilización y la neuroprotección, las estrategias a largo plazo deben abordar los riesgos arrítmicos mediante farmacoterapia personalizada, modificaciones del estilo de vida y colocación del DAI cuando esté indicado. El papel de las terapias emergentes, como el mavacamten, es prometedor, aunque se requiere vigilancia continua, además de mejorar las medidas de seguridad en el deporte. La capacitación del RCP sigue siendo fundamentalmente para prevenir muertes en relación con el CC. Este caso destaca la importancia de las estrategias de atención individualizadas para optimizar los resultados clínicos del paciente. Y bueno, vamos a dar alguna información adicional a esta investigación. La contribución de los autores. Todos los autores han revisado la versión final para su publicación y han aceptado ser responsables de todos los aspectos de este trabajo. El concepto de diseño es de Alena González y Emanuel Ukeñane. La obtención de análisis y su interpretación de datos es de Alena González, Joseph Yarajay, Celine Unal y Emanuel Ukeñane. La redacción del manuscrito es de Alena González, revisión crítica del manuscrito por contenido intelectual relevante, Alena González, Joseph Yajayaray, Celine Unal y Emanuel Ukeñane. Supervisión Alena González, Joseph Yajayaray, Celine Unal y Emanuel Ukeñane. Y bueno, pues hay las siguientes declaraciones: son sujetos humanos, se examinó con consentimiento para el tratamiento y la publicación de acceso abierto por parte de todos los participantes. En el cumplimiento con el formulario informe de divulgación del ICMJ, todos los autores declaran lo siguiente: información sobre pagos, servicios. Todos los autores han declarado que no recibieron apoyo financiero de ninguna organización para el trabajo realizado. Relaciones financieras. Todos los autores declaran que no tienen relaciones financieras actualmente ni en los últimos 3 años con ninguna organización que pudiera tener intereses en el trabajo presentado, y todos los autores han declarado que no existen otras relaciones o actividades que pudieran parecer haber influido en el trabajo presentado. Y pues aquí vienen todas las referencias que ustedes pueden consultar para el trabajo presente. Les agradecemos mucho su atención y esperemos que sea de su interés. Hasta la próxima.